a la médula de quién? De la glándula adrenal. Entonces no olvidemos que a nivel de la médula, en la médula existen unas celulitas llamadas células cromafines. Y estas células cromafines cogen un aminoácido llamado tirosina, lo convierten en dopa. La dopa se convierte en dopaquinona. La dopaquinona se convierte en noradrenalina. No olviden que antiguamente se llamaba la adrenalina epinefrina, o sea, es lo mismo decir noradrenalina que norepinefrina. Y las mismas terminan convirtiéndose en adrenalina o epinefrina. Y no olvidemos que estas sustancias causan aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, vasoconstricción periférica y broncodilatación. ¿Todos de acuerdo o no, colegas? Y eso es lo que uno necesita para correr, para enfrentarse al estrés. Pero lo van a ver luego en su farmacología y en su fisiología, que los receptores a la adrenalina o a la epinefrina son de dos tipos. Hay alfa y hay beta. Y el alfa se ve en la alfa-1 y alfa-2 y la beta-1 y beta-2. Dependiendo de que se estimule, entonces va a actuar de una u otra manera. ¿Todo bien hasta aquí o no, colegas? Esa es la glándula. Glándula adrenal. Pero ¿quién inerva las células cromafines? ¿Es voluntario o es autónomo? Autónomo. ¿Es simpático o es parasimpático? ¿Perdón? ¿Parasimpático? Parasimpático el neurotransmisor es la ACH. ¿Y ella qué tiene aquí? Adrenalina. Entonces tiene que ser simpática. O sea que recuerden que las glándulas adrenales reciben en las células cromafines únicamente liberación autónoma simpática. ¿Y de dónde viene? Ya lo vimos, del nervios, flanco menor. Bueno, con respecto entonces a la glándula adrenal, nosotros habíamos hablado que si la corteza está muy grande, se produce mucho ¿qué? Otra vez. Entonces nosotros podemos tener esto, ¿sí? La corteza tiene máximo un diámetro, la corteza. Ahora mira. Pues podemos encontrar primero que la corteza está muy grande. Si está muy grande, entonces en toda la corteza se va a producir mucho cortisol. Y a esta enfermedad se le conoce con el nombre de hiperadrenocorticismo. Hiperadrenocorticismo. Tiene una glándula adrenal, la corteza muy grande. La primera persona que lo descubrió fue el doctor Ivan Harvey Kuchet, o enfermedad de Kuchet. Pero puede ser todo lo contrario, que la glándula adrenal está muy pequeña
su corteza está más chica. Y a esto se le conoce con el nombre de hipoadrenocorticismo. La persona que lo descubrió fue el doctor Addison. O sea que en un hiperadrenocorticismo, ¿qué es lo que tenemos en exceso? Mucho cortisol. Mientras que en el Addison, ¿qué tenemos? Bajo cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? ¿Aumenta o disminuye la glucosa en sangre? Aumenta. Entonces, en un Cushing, la glucosa va de 70 a 110. ¿Cuánto la tenemos? Por encima de 110, 200, 300. Y en un Addison, por debajo de 70, 40, ya en 30 está convulsionando. ¿Todos de acuerdo o no, colegas? ¿Listo? Entonces ya tenemos un Cushing y un Addison. Bueno, muy bien. Entonces seguimos para la siguiente planta. Llamado páncreas. Páncreas. Nos vimos que el páncreas es una glándula de secreción mixta y nos interesa a él la secreción endocrina. Y la secreción endocrina en el páncreas depende de los islotes de la glándula. Y en los islotes del Langerhans existen células alfa, células beta, células delta, células gamma y células T. Las células alfa producen glucagón. Las células beta producen la insulina. Dejemos estas que son las que más me interesan. Estas otras las dejamos para medicina interna. Entonces, el glucagón, su función es mantener la glucosa en sangre, o sea, son hiperglicemiantes. Y la insulina es hipoglicemiante. Si se mueven las células beta, no hay quien produzca la insulina y entonces genera diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. ¿Es claro hasta ahí o no, colegas? Entonces, cuando hablamos de diabetes, entonces ahí está el páncreas endocrino, miren, células alfa que producen glucagón, células beta que producen ¿qué? Insulina. Las células delta producen somatostatina y la somatostatina es la que va a regular la producción de glucagón y de insulina. Y el polipéptido B es muy importante porque recuerden que hay muchas personas que le mandan droga para la presión arterial, el atenolol, metoprolol, enalapril, y lo han tomado por 20 años y de repente ya no les funciona. Y no les funciona porque ahora se sabe que todas las células producen polipéptido pancreático, pero aquí el polipéptido pancreático en el páncreas regula la producción entre el páncreas, de la relación más bien entre el páncreas exocrino y endocrino, pues no importa mucho. Pero ¿cuál es el problema, amigo?
que si hay diabetes vienen unas cosas importantes. El primer signo que aparece, catarata. Miren esa catarata, miren esa catarata. Pero en ocasiones, en los islotes del Langerhans se aparecen tumores de las células beta. ¿Qué producen las células beta? Insulina. Y si hay un tumor en las células beta, ¿cuál es el problema con ellas? Que van a producir mucha insulina, entonces el azúcar para abajo convulsiona por eso. Y eso se llama un insulinoma. Pues mire la endocrinología tan importante con ellas. Más cataratas. Pero mire que en los diabéticos también tenemos problemas en el pelo, que se presentan alopecia. Y al inicio son gordos, pero luego empiezan a perder peso. Algo muy importante, en todos los diabéticos se le baja el potasio, o sea que presenta hipocalemia. Y cuando se baja el potasio, los perritos y los gatos se convierten en animales plantígrados, porque el potasio es muy importante para la contracción muscular. Nunca un gato va a apoyar la planta en ti. ¿Sí me siguen? Entonces, animal plantígrado nos toca descartar ¿qué? Diabetes. Mire este otro. ¿Cuál es lo normal? Mire cómo apoya cuando están enfermitos. ¿Sí o no? Pero predispone a las infecciones. Entonces yo pregunto, ¿las células beta qué producen? Insulina. Pero la insulina que producen las células beta es la que produce mi cuerpo, o sea que es una insulina endógena. Si se mueren las células beta para poder vivir, ¿qué me toca hacer? Aplicarme la insulina de afuera, o sea, insulina exógena. ¿Todos de acuerdo o no? Claro. Gracias a Dios ya tenemos. Bueno, ¿cómo nos fue con respecto al páncreas? ¿Bien o no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la glándula tiroides. Tiroides. Bueno, ¿dónde se ubica la glándula tiroides? La glándula tiroides está en contacto con los primeros anillos de la tráquea y está formada por dos lobulitos y los son un puente. En silencio, por favor. En los humanos. En los perritos no hay ese puente. Y delante de esta glándula tiroides entonces está la glándula paratiroides, es decir, si yo la pinto acá, miren, esta es la que, la tráquea, y aquí está la glándula tiroides, miren. Y en contacto con la glándula tiroides en el borde anterior y hacia el polo craneal está la glándula paratiroides. La separación es histológica. ¿Sí me siguen o no? Macroscópica no. Pero resulta que la glándula tiroides es una glándula supremamente importante, porque no olvidemos que en la anatomía 1 nosotros hablamos que esta es una célula que tiene el núcleo del citoplasma y en el citoplasma tiene un organelo llamado mitocondria. ¿Se acuerdan o no? ¿Perdón? Y entonces la glucosa tiene que entrar a esta mitocondria y en la mitocondria va a realizar la respiración, que básicamente es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para que se produzca ATP, que es la energía que necesita la célula para vivir, o sea, como la gasolina para el motor del carro, CO2 que la voy a eliminar con la respiración y el agüita que sale con mi chichi. Y a esto se le conoce con el nombre de metabolismo. Dígame si sí o no, ¿cómo se llama? Metabolismo. Pero ¿quién maneja la mitocondria? Ah, la glándula tiroides.
a través de una hormona que se llama tiroxina. ¿Todos de acuerdo o no? Tiroxina. Pero no olvidemos, la tiroxina es la que maneja el metabolismo. Pero esta glándula tiroides tiene un parénquima del mismo color. Y resulta que en algunas ocasiones los glóbulos blancos van y destruyen ese parénquima. Y se destruye ese parénquima es reemplazado por tejido fibroso. Y el tejido fibroso es de relleno. O sea, ¿qué no van a producir? Tiroxina. Y si no produce tiroxina, el metabolismo se altera. Y a eso se le conoce con el nombre de hipotiroidismo. ¿Vamos bien o no? Pero ¿por qué desapareció el parénquima? Pasó de negro a rojo. Porque los glóbulos blancos fueron y destruyeron este parénquima. O sea que eso es un problema de tipo autoinmune. En los humanos se le conoce con el nombre de tiroiditis linfocítica plasmocítica o enfermedad de Hashimoto. Hashimoto-Hara. Bueno, ¿queda claro o no? ¿No escucho? Sí. Pero resulta, como nos damos cuenta que no se hizo científica, pero resulta que esta tiroxina se produce de dos formas. Como T4 y como T3. Y como la T4 se produce de dos maneras. Atención, la primera, T4 unidas a proteínas plasmáticas. Y la segunda T4 en inglés F, free, libre. ¿Vamos bien o no? ¿Cómo se produce? Como T4 unidas a proteínas plasmáticas y como T4 libre. Atención. Vamos a pensar que es una dama y la dama está casada. Si la dama está casada, entonces ¿qué pasa? Pues no le para bolas a ningún caballero, porque está unida por un vínculo emocional con su pareja. Pero si se pelea con la pareja, pues se va libre, entonces se para. ¿Sí estamos de acuerdo o no, colegas? Entonces, toda droga que yo ingiero, primero se le pega una proteína plasmática. Y para que pueda actuar tiene que liberarse la proteína plasmática. Entonces, cuando está unida a las proteínas plasmáticas, si está pegada a las proteínas plasmáticas, está en forma no iónica. Perdón, está en forma iónica. ¿Está casada? Si se libera las proteínas plasmáticas, queda libre, queda en forma no iónica o no casada. Sí, estamos de acuerdo. Los caballeros no hablamos porque los caballeros son muy serios. Estamos casados. Estamos solteros, molestamos. Yo no sé dónde sacan esa vaina de acoso sexual. ¿Y por qué los caballeros no sacamos el acoso sexual? Lo contrario, ¿no? A nosotros sí puede ir. Nos pueden pegar, nos cascan, vamos a la comisaría a colocar la demanda contra maltrato intrafamiliar. Que todo aquello que está unido a proteínas plasmáticas está ¿qué? Ionizadas, no actúa. Y si se libera, queda libre, o sea, no ionizadas. Bien. Pero resulta que también se produce T3. Y la T3 también se produce como T3 unida ¿a qué? A las proteínas plasmáticas. O sea que está ionizado o no ionizado. Ionizado. Y luego ya se separan las proteínas plasmáticas y queda libre. Y esta T3 es
la que va a actuar a nivel de la mitocondria. Dígame si sí o no. La T3 libre. Pero esto se produce 90% y 10%. Dígame si sí o no. T4, ¿qué significa? Tetraiodotiriona. Esta T4 tiene que pasar a T3. Tiene que quitarle un yodo y se convierte a T3. Pero finalmente la que a mí me interesa es la T3 libre. ¿Sí o no, colegas? ¿Qué es la que va a manejar él? Entonces hay personas que tragamos como un sabañón y nunca nos engordamos. Seguramente tenemos entonces mucha T3 libre. Pero si tiene muy poquita T3 libre, todo lo que comemos lo convertimos en grasa y esa es la causa del hipotiroidismo. Todo hipotiroideo es gordito. Entonces los perros tienen tendencia a hipotiroidismo, o sea, a ser gordos. Y los gatos tienen tendencia a ser hipertiroideos. O sea que en el gato hay tendencia a ¿qué? A tener mucha T3 libre o poca T3 libre. Mucho. ¿Y el perro? Entonces, si hay poca T3 libre, anótelo, se llama hipotiroidismo. Pero si hay mucha, se llama hipertiroidismo. Listos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico para saber que la glándula tiroides está trabajando bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Perdón? ¿Cuál y qué medimos? ¿Cuál? 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 Pues claro. Pero tenemos un problema. ¿Dónde está la T3 libre? En el citoplasma. ¿Cómo la sacamos del citoplasma todas mis células? ¿Sí me entienden o no? Entonces yo voy a medir mejor la T4 total. ¿Y qué es la T4 total? La T4 unida a proteína espermática y T4 libre, que ese es el 90% de la producción de la glándula. ¿Sí o no? Muy bien. Además de eso vamos a medir la TSH. ¿Que quién la produce? La glándula hipófisis en la adenopipófisis. Bueno, lista la primera hormona. ¿Cómo se llama? Tiroxina. Segunda hormona se llama tirocalcitonina. Tirocalcitonina. Esta regula el metabolismo y funcionamiento del yodo y del calcio. ¿Todo bien o no? Bueno, lista la glándula tiroides. Como ya hice el dibujito, ahora vamos para la glándula paratiroides. ¿Dónde se ubica? En el borde medial y hacia el polo craneal de la tiroides. O sea que si ustedes sacan una glándula tiroides porque tiene un tumor de carambola, se sacaron la paratiroides. ¿Sí o no? Claro. Entonces, anote, la glándula paratiroides produce una hormona llamada PTH al frente paratohormona. Y la paratohormona regula el metabolismo del calcio y del fósforo. ¿De cuál? Calcio y fósforo. Entonces yo quiero que me unan esas dos y me van a indicar para qué es tan importante la tiroides y la paratiroides. A ver. Sin miedo. Pues digamos que la PTH, pues, al regular calcio y fósforo, si hay un desorden de paratohormona, pues digamos que puede que se suban los niveles de fósforo, se bajen los de calcio, Sí. y lleve tal vez, digamos, a... Por ahí la cosa, pero únamela al hueso, pégueme al hueso. ¿Y Rafita dónde anda? A ver, echemos de verdad, vamos a anatomía. Por fuera está el perios, luego la sustancia compacta, luego la sustancia esponjosa, luego la cavidad neural, ¿sí o no? Y la médula ósea.
Pero el hueso desde el punto de vista bioquímico, ¿por qué está formado? Por unos minerales, fosfato de calcio, fosfato de magnesio, carbonato de calcio y de serio. Y esa forma la sustancia inorgánica del hueso, bioquímico. Y la orgánica es la oseína, colágeno óseo o queratina ósea, ¿sí o no? Entonces, minerales, ¿quién maneja el calcio? La tiroides y la paratiroides. El fósforo, paratiroides. El yodo, o sea que entre la tiroides y la paratiroides manejan la sustancia inorgánica del hueso. Si hay poca sustancia inorgánica y es un joven, a eso se le llama raquitismo, ¿no? Raquitismo. Pero si hay poca sustancia inorgánica y es un viejito, se llama osteoporosis. O sea que el raquitismo y la osteoporosis es lo mismo, pero diferente. ¿Por qué es lo mismo? Disminución de los minerales del hueso. Pero es diferente porque el raquitismo es en joven y la osteoporosis es en viejitos. ¿Sí o no? Bueno, pues ya tenemos tiroides y paratiroides. Listo. Corazón produce el péptido natriurético auricular, que es importante para manejar la presión arterial. Esa no está en el libro, anótenlo. Corazón produce el péptido natriurético auricular, que es importante para manejar la presión arterial. Natriurético. Señor. Cerebro produce el tampoco está en el libro, anótelo. Péptido natriurético cerebral. Péptido natriurético cerebral. Sigo. Riñones. Produce dos hormonas. La primera se llama renina. Importantísimo para manejar la presión arterial. ¿Vamos bien o no? Segunda, eritropoyetina. Es la responsable que la médula ósea produzca las células sanguíneas. Entre paréntesis, la EPO la produce el 90% del riñón, o sea, toda la EPO, que es la eritropoyetina, el 90% la produce el riñón. Hígado produce el 10% de la eritropoyetina sistémica, porque en el hígado también se produce. Entonces yo pregunto a ellos que la recordará, por favor. ¿Cómo se maneja la presión arterial? Pues se maneja como tal el corazón a través de la producción de péptido natriurético auricular. Corazón. Y pues los riñones también. Claro, ¿cuál? La renina. Pero el cerebro también, ¿sí o no? Péptido natriurético cerebral. Y nos falta una supremamente importante. ¿Perdón? Sí, la ADH. ¿Quién la produce? Hipófisis, la de hipófisis. Falta uno importantísimo. Ubiquen corteza de la glándula renal. Ojo, corteza de la glándula renal. ¿Cuál se llama la región más externa?
glomerular. ¿Qué produce? La aldosterona, que maneja la bomba de protones, sodio y potasio. ¿Sí o no, colegas? Entonces, por eso aquí hay un puente grande llamado eje renina. ¿Quién la produce? El riñón. Angiotensina, que es una proteína que produce el hígado. El pulmón produce la enzima convertidora de angiotensina y convierte la angiotensina en angiotensina 2. Y esa es la que desencadena esa cascada renal. O sea que hay muchas hormonas que manejan la presión arterial, pero el 90% depende del eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces miremos que todo nuestro cuerpo funciona de forma endocrina. ¿Sí o no? ¿No escucho? Muy bien. Sigo hablando de órganos que producen hormonas. Timo. No olvidemos que el timo, una tachita, craneal hasta el borde posterior de la rama de la mandíbula cuando el bebé nace. Pero a medida que va creciendo, el timo empieza a involucionar. Y cuando llega a la pubertad, desapareció. ¿Vamos bien o no? Pero el timo produce las siguientes hormonas. Primero, HTH, se llama hormona tímico homeostática. Hormona tímico homeostática. Como su nombre lo indica, homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Equilibrio. Entonces, el timo tiene que dejar la información a mi cuerpo para que me indique qué órgano es mío interno. Mire que si entra una espina en un dedo, ¿qué pasa? El organismo empieza a darle y vaya glóbulos blancos y mandan enzimas y mueren. Yo no veía que pus y el dedo duele y dele, toman lo mejoro, pero es tomarlos y vuelve y juega. Ahorita para el dolor, no me quería, pero vuelve y juega. 20 días con eso, mi mamá de espina hasta que se me prende el bombillo, saco una aguja y la retiro, y a los 3 días estoy perfecto. O sea que eso es información del timo. Hormona tímica homeostática, ¿sí? O sea, es el que va a decir qué órgano es y qué no es del cuerpo. Pero ¿qué pasa si el organismo se le da por atacarme mi propio hígado? ¿Cuál falló? La hormona tímica homeostática. Segunda hormona estimulante de los leucocitos. Es el que nos va a indicar la relación de los leucocitos entre granulocitos y agranulocitos. Es decir, si yo tengo 100 células blancas, tienen que ser 70% para neutrófilos y lo demás para las otras células. ¿Me va a entender o no? Claro, eso no puede ser por muchos. Y gracias a eso, colegas, a la hormona estimulante de los leucocitos, es que acaban de darle el premio Nobel a 3 científicos. ¿Vieron la noticia? Porque imagínense que mi cuerpo, mis glóbulos blancos se le da por atacar al hígado y me saca el hígado del paseo. Eso se llama lupus eritematoso. O sea que es un problema autoinmune. Entonces resulta que hay una manera, ya descubrieron estos científicos, de unos leucocitos que están en mi circulación y que se llaman leucocitos reguladores. Y ellos tienen que prender la alarma, señores leucocitos, el resto, ustedes están atacando un órgano que es del cuerpo, paren. Así como cuando los soldados de un batallón empiezan a darse bala con los soldados de otro batallón, hasta que llega un tercero y dice, hermano, dejen de mariquear, dejen de matarse, que son los mismos. ¿Y cómo le llamaron entonces? Nobel, ¿no? Premio Nobel de medicina, 3. Y eso va a cambiar todo el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, del pélvico, foliáceo, eritematoso, vulgar, vegetante, pemphigoide, bulloso, el lupus discoide sistémico, el vitiligo, las crioaglutininas frías, la esclerosis lateral amiotrófica. Eso va a ser una cosa hermosísima. ¿Cómo se llama la teoría? ¿No han visto la noticia? Esto también nos toca a nosotros, porque nosotros también le dan a nuestros gatos. Incluso hasta he visto por aquí algunos compañeros
que son morenitos y de repente ya les aparece una mancha blanca, el vitiligo. ¿Sí? Y hay personas que es media clarita, oscurito, y esos son problemas de interés. Entonces es los leucocitos sobre eso. Todo el trabajo sobre eso. Bueno, ¿estamos de acuerdo con el timo o no? O sea que no se me quede ninguno. No, creo que no se me queda. Ah, sí me queda uno. La grasa. La grasa. La grasa es un órgano, claro, que produce una hormona, noten, la llamada leptina. ¿Cómo se llama? Leptina. Y la leptina estimula la producción de gonadotropinas. ¡Ay, madre! ¿Y las gonadotropinas cuáles son? La FSH y la LH. Por eso, las personas de estrato alto 5 y 6, todo lo que comen es light. Por eso son flacos. Y si son flacos, no hay grasa. Y si no hay grasa, hay muy pocas muscelinas. Entonces miremos que nunca quedan embarazadas las damas, incluso que tienen ciclos de lo delgadas que son. Pero nos vamos para estrato 1, donde el desayuno es pan con avapanelita, el almuerzo arroz, papa y yuca, y la comida plátano, alfondoque y bocadillo. Grasa como un hijo de madre. 8, 10, 15 hijos hasta que la mata se seca. Recuerden el argot popular, que es que tiene muchos hijos porque no tienen televisión. Eso es mentira, eso ya es televisor. ¿Vamos bien o no? Por eso a las vacas, cuando no entran en celo, recuerden que los animales domésticos, incluyendo los humanos, hablamos de producción, comen primero para vivir, luego para reproducirse y luego para producir. Entonces una vaca come primero que está a su temperatura y todo. Si sobra comidita, entonces ¿qué? Produce leche. Y si sobra se reproduce. Pero si no hay suficiente para que reproduce, para que además chinos estemos sin qué comer. Entonces por eso ahorita en el celo. ¿Y qué le echamos? Échenle melaza. Y quítenle las gafas verdes y échenle comida. Si son los animalitos no tienen que comer, ¿para qué pierden dinero aplicando inyecciones? ¿Qué? La mejor droga se llama comida. Comida. Bueno, me quedaría entonces un órgano. ¿Cuál sería? El hecho de la manita, yo sé que ustedes no van a morir. Un órgano que quedamos y luego lo hablamos. Entonces, estos son los testículos, son las gónadas que parecen a los ovarios. Pero resulta que dentro de los testículos existen unos tubitos llamados túbulos seminíferos. ¿Túbulos qué? Seminíferos. Y dentro de estos túbulos seminíferos existen dos tipos de células. Esta se llama célula de Sertoli. Y las células de Sertoli producen espermatozoides. Pero estas células de Sertoli están dentro de los túbulos seminíferos. ¿Sí lo ven o no ven? ¿Aló? Sí. Entonces se llamará o células de Sertoli o células intratubulares. ¿Todo bien o no? Y entre túbulo seminífero y túbulo seminífero viene la célula de Leydig. O está en el intersticio, o células intersticiales. Y estas producen testosterona.
que son las responsables de la libre. Siga, Rafita, siga. Pero qué elegancia la Siga, Rafita, tranquilamente. Entonces, ojo con esto. Pregunto, ¿en el macho dónde se produce la testosterona? ¿En las células qué? Intersticiales, ¿sí o no? ¿O células de Leydig? ¿Y dónde más? Si no, perdí el tiempo. En la tercera capa de la glándula adrenal. En la tercera capa de la corteza de la glándula adrenal. ¿En qué región? Región reticular. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero la cantidad de testosterona que se produce es más en el testículo que en la glándula. No olviden que la testosterona es responsable de producir masa muscular. Bien. Pero entonces viene aquí lo importante. ¿Y qué tiene que ver esto con la hipófisis? Échame la manito a él. A ver, ay Dios. Los machos tenemos hipófisis. O sea que producimos gonadotropinas. Sí. O sea que producimos FSH y LH. FSH, hormona estimulante del folículo, pero no tenemos folículos. Entonces, la FSH se llama así, pero en el macho va a actuar sobre las células del Sertoli para producir ¿qué? Espermatozoides. Pero la LH es reemplazada por la ICSH. Anota que es la hormona estimulante de las células intersticiales. O sea que actúan sobre las células de Leydig para producir testosterona. ¿Sí o no? Entonces yo pregunto, ¿de quién depende la espermatogénesis en el macho? Y la libido sexual para que produzca testosterona, la ICSH. O sea que lo que no tenemos en el macho es LH. ¿Sí o no? Bueno, dificultades con respecto a las hormonas, creo que no se me quedan. Dos ejemplos chiquiticos para que vean la importancia de las hormonas. Entonces aquí está el amigo, el que estudió la glándula adrenal. Adelante, Carolina. Entonces, este es el amigo Iván Harvey Kuch. Ya hemos hablado de que los humanos son muy inteligentes. ¿Sí se acuerdan o no? ¿O no? ¿No? Y siempre les digo jocosamente que ustedes, como no son padres ni madres de familia, si tienen un chino, colóquenlo Iván. Porque es que los Iván son muy inteligentes. Presidente de Colombia, Iván Duque, gobernador de Boyacá, Iván Londoño. Profesor de veterinaria y fue decano 2 veces de la facultad, otro Iván Londoño.
el padre de la fisiología, Iván Pavlov. ¿Sí o no, colegas? Claro. Presidente de la ASPRAC, Iván Márquez. ¿Y quién cayó en las Torres Gemelas? Un tal Iván. Un tal Iván. Un tal Iván. En cambio, si los coloca Luis, no, escasamente dio para ser amigo rápido. Todo lo que diga. Bueno, ustedes se acuerdan en la década del 60 al 80, en esas 2 décadas, a todos los humanos que se enfermaban le colocaban corticoides. ¿Se acuerdan que les dije? Que los corticoides son tan buenos que llevan el paciente, el animalito en las últimas, pero ya caminando al anfiteatro. De pie dicen hacer un gesto. Pero descubrieron el doctor Iván Harvey que a todos los humanos que le aplicaban corticoides, todos presentaban una sinología clínica importante, y era la enfermedad de las 4P. Entonces le llamaban poliuria, polidipsia, polifagia y abdomen pendular o pendular abdomen. Entonces, el exceso de cortisol, ¿qué hace? ¿Sube o baja el azúcar? Sube. Entonces, ¿qué hace el organismo? Porque el azúcar atrapa agua. Entonces, para evitar que se suba la presión, la bota por el riñón. Y al pasar por el riñón, atrapa agua que genera poliuria. ¿Cómo la compensa? Polidipsia. Poliuria produce orina, polidipsia toma más agua. Pero el exceso de corticoides bloquea los receptores a la insulina. Entonces no entra el azúcar a la célula. Entonces tiene un hambre la madre, tiene polifagia. Y hay redistribución de la grasa y toda su líquido en la barriguita, pendular abdomen. Entonces este señor dijo, mira, a todos los que le están aplicando corticoides, hay una sinología especial. Y él se dedicó a ver, y resulta que la corteza de la glándula adrenal de esos pacientes estaba muy gruesa, producía mucho cortisol, y en honor a él se le dio el epónimo de enfermedad de Cushing cuando la corteza está muy gruesa. En mi pueblo le dicen el doctor Piquete. ¿Se acuerdan? Hasta la época, para ahí del 80, estar bien de salud, estar gordo, barrigón y de cachete rojo. Yo recuerdo a mis compañeras de estudio que salían de mi pueblo, iban a Harvey Cushing. Y resulta que en los perritos tienen una signología a nivel de piel. Mire esto. Recuerden que los corticoides bloquean la mitosis, ¿sí o no? Y si bloquean la mitosis, entonces la piel, no hay recambio epidermal, se cayó la epidermis y miren, se ven los vasos sanguíneos, se llama eritodermia. Miren, el pelo se cayó y no arrancó el otro proceso. El pelo tiene 3 fases, anagen, catagen y telogen. Llegó a telogen, se cayó el pelo y no arranca el otro ciclo, miren. Pero respeta las paticas de tal hacia abajo. Mire, por ejemplo, este perrito. A veces nos mandan a peluquear cuando no revisa el veterinario. Perdónenme un segundito nomás. ¿Qué quiero decirles con esto? El Cushing se parece mucho al hipotiroidismo. Muchísimo. Me voy a pasar unos fotipos de un hipotiroide. Pero solo hay una cosita que la diferencia. Mire, por ejemplo, esto. ¿Qué dicen las damas cuando ven este pelo? Uy, amiga, me hace un masaje capilar porque tengo el pelo hirsuto. Falta el brillo. Y si estuviera en mi pueblo, lávelo con jabón rey. Es que en mi pueblo hasta el rey es anticonceptivo. Pero si veo el hipotiroidismo es igual. Pero aquí, ¿cuánto me queda? Que no es una clase de medicina interna, pero para que ustedes tengan en cuenta eso. El Cushing se parece mucho al hipotiroidismo, pero en el hipotiroidismo no hay problemas con el azúcar. Solo mide el azúcar y ¿cómo está? 70 a 110.
¿Cómo está en el cuchi? Ah, es que está elevado, por encima de 150, 200, 300. ¿Vamos bien o no? En el hipotiroidismo hay un problema, y es que la piel se engruesa porque se llena de mucopolisacáridos ácidos. ¿Ustedes conocen el Shar-Pei? La raza Shar-Pei. Raza de perro Shar-Pei. ¿No? Bueno, el Shar-Pei es todo lo contrario del humano. Los humanos nacemos lisos y morimos arrugaditos. El Shar-Pei nace arrugado como un demonio y muere liso. Pero si yo meto el dedito o lo coloco sobre la piel del Shar-Pei, se hunde como si fuera un colchoncito, porque está lleno de mucopolisacáridos ácidos. Y es como mucina, como salivita. En todos los hipotiroidismos, la piel se engruesa. En el cuchi, la piel se adelgaza. ¿Me están captando o no? Eso clínicamente me la da. Pero en el cuchi hay aumento de la glucosa. En el hipotiroidismo no. ¿Estamos bien o no? Pero si vemos la piel, se parecen muchísimo. Bueno, ahí tenemos lo endocrino, colegas. Entonces, estudiar juiciosos.